la charla va a ser sobre eso, sobre el tipo de metodología, los métodos de entrenamiento que utilizamos allá o la metodología que hemos venido utilizando desde algunos años hacia acá que nos ha dado pues buenos resultados en cuanto al rendimiento deportivo, al poder alimentar con jugadores de las divisiones menores al equipo profesional y en cuanto a la reducción del riesgo de lesiones, que también digamos que parte la metodología para ese tipo de trabajo. Ese es uno de los objetivos principales de mi trabajo, que es reducir el índice de riesgo de lesiones dentro de los jugadores eh, de los equipos de fútbol. ¿Listo? Ahí entonces vamos a empezar. Siguiente, Juli. Bueno, para hablar un poquito de las metodologías de entrenamiento, pues vamos a dar una pequeña caracterización de los modelos antiguos y de lo que es el entrenamiento. Entonces sabemos que el entrenamiento deportivo básicamente se conoce como el síndrome de la adaptación al entrenamiento o ley de adaptación biológica, que lo trabajamos o buscamos la adaptación biológica mediante las cargas de trabajo, que las cargas de trabajo son básicamente eh, los estímulos que le brindamos a nuestros deportistas en las diferentes tareas que realizamos durante el entrenamiento. Esa adaptación pues la planificamos, la direccionamos y la controlamos durante o mediante el entrenamiento deportivo, mediante la planificación o macrociclo que se realice. Ese control del entrenamiento es muy importante, que estemos controlando y monitorizando las cargas de trabajo, esos estímulos que le brindamos a nuestros deportistas. Esa dirección la trabajamos bajo unos medios y unos métodos de entrenamiento que se dan bajo o las tenemos bajo las leyes de adaptación humana, biológica. Esos métodos los utilizamos de acuerdo a esas o basados en esas leyes de adaptación y todos esos medios y métodos también pues nos hemos adaptado, lo hemos trabajado bajo la teoría de las leyes del comportamiento humano. Listo, siguiente, Julio. Bueno, acá pues no vamos a hablar, voy a hablarles ahí como rápido. Esto básicamente es como el historial de los autores o de los entrenadores que han venido o que durante la historia tuvieron influencia en los métodos de planificación del entrenamiento deportivo. Hablamos desde la época antigua en Grecia, donde pues empezó todo lo del mundo deportivo y a ir avanzando con el tiempo hasta aparecer pues autores como Matvied y Berkshonsky y otros tipos de autores que básicamente lo que nos se basaron en la preparación específica de los deportes, pero a nivel individual. Todos estos métodos o modelos de planificación se dan a nivel individual, de deportes individuales, no deportes colectivos. Entonces ahí más adelante, siguiente, Juli. La siguiente diapositiva. Bueno, esos modelos de planificación o de preparación de los deportistas fue evolucionando hasta que aparecieron pues dos grandes autores, uno que es Francisco Cerullo, que es el que diseñó e inventó los métodos cognitivistas del entrenamiento que se basan en deportes o están diseñados para los deportes colectivos o deportes de situación. Él fue el gran creador del método estructurado, el famoso método estructurado del que tanto hablamos ahora en el fútbol. Él lo creó, pero no lo creó específicamente para el fútbol, sino para los deportes de conjunto y deportes de situación, de cooperación y oposición. Y está Víctor Frey, que es el creador de la periodización táctica, que básicamente es un modelo de planificación que se basa en el modelo de juego. Todo el entrenamiento está basado en el modelo de juego y en los diferentes momentos del juego, que es
el ataque, la defensa y sus transiciones. ¿Listo? Entonces, sobre estos dos modelos de planificación es que vamos a hablar, pues, un poco, o vamos a profundizar un poco más en la charla de hoy. ¿Listo? Entonces, siguiente, por favor. Bueno, están los modelos de planificación. Los modelos de planificación, como les hablé actualmente, ahorita en la diapositiva anterior, los grandes exponentes son Francisco Seirulo y Víctor Frey. Ellos, esos modelos de planificación, ese modelo estructurado nace de la teoría de la complejidad. Básicamente la complejidad eh, se da cuando existe una complejidad, cuando los diferentes componentes que abarcan un todo, o sea, en este caso, pues los deportistas, las estructuras individuales del deportista y las estructuras competitivas o colectivas del deportista del deporte hacen que sea un todo completo dentro de sí. Entonces la complejidad nos habla de ese todo, de que todas las partes tienen que funcionar en conjunto. Entonces en el fútbol también, pues en los modelos de planificación buscamos que todas las partes sean un conjunto y se trabajen en conjunto. También hablan de que la complejidad, hay complejidad cuando hay momentos o hay escenarios donde las unidades de interacción que desafían las posibilidades de cálculo comprenden un cierto grado de incertidumbre, indeterminaciones y fenómenos aleatorios, como lo es el fútbol. Nosotros en el fútbol tenemos componentes aleatorios de bastante incertidumbre porque es un deporte de situación que es cambiante, que dependemos o que el deportista depende de la toma de decisiones de acuerdo a su entorno. Y su entorno pues está los compañeros, sus oponentes, unas dimensiones del campo y algo que lo condiciona específicamente, que es el elemento que en este caso sería pues el balón. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que habla la complejidad de esos momentos y ese funcionamiento del todo dentro de esos momentos de incertidumbre y de fenómenos aleatorios que nos habla o que nos funciona dentro del deporte del fútbol. ¿Listo? Siguiente, por favor. Dentro de esos fenómenos, pues lo que les decía ahorita, el fútbol es un juego que en el momento que un equipo quiere implementar es un fenómeno complejo, o el modelo de juego que un equipo quiere implementar es un fenómeno complejo, donde buscamos que todas las estructuras vayan hacia un solo objetivo, y dentro de esas estructuras está pues el deportista. A nivel individual, el deportista tenemos que trabajarle todas las estructuras para que pueda funcionar ese modelo de juego, y el deportista a nivel individual tiene unas estructuras hipercomplejas que son, clip, por favor. Si quieres eso, dale a toda clip, por favor, hasta que avanza. Esas estructuras hipercomplejas anterior, eso, eh, del deportista a nivel individual, o esas estructuras, porque son estructuras, son la estructura cognitiva, que básicamente es la estructura que nos hace hacer la toma de decisiones, nos permite la inteligencia de juego, ese término tan mencionado hoy en el fútbol, en el mundo del fútbol, que es la toma de decisiones o el entendimiento de juego, que básicamente son los procesos en esa toma de decisiones hay tres procesos importantes que participan, o tres momentos importantes. Uno que es la percepción de lo que voy a hacer, de mi entorno, del balón, de mis compañeros, de mi rival. En cuanto al espacio y el tiempo, la percepción, espacio y tiempo que tengo para tomar una decisión. Después de la percepción que tenemos en la toma de decisiones, viene la decisión, que decido de acuerdo a la percepción a eso que percibí en mi entorno antes de que tuviera que tomar la decisión o decidir. Entonces, mientras percibo, ya cuando llega la pelota, por ejemplo, ya tengo que decidir, y una vez decido, tengo que ejecutar. Entonces, básicamente esa es la estructura cognitiva, que pues estaba muy ligada a la estructura táctica del juego, a la parte táctica, a la toma de decisiones, a la inteligencia de juego.
Está la estructura creativo-expresiva, que básicamente es las relaciones interpersonales que tiene nuestro jugador con el entorno y la competencia, sobre todo en el momento de competir, esa estructura es muy importante. Está la estructura coordinativa, que está ligada a la técnica, a la habilidad que tenga el jugador con la pelota, tanto habilidad en cuanto a coordinación y en cuanto a eficacia en la ejecución de sus gestos técnicos. Porque, pues bueno, hay muchos jugadores que dominan muy bien la pelota, que son muy buenos técnicamente, pero a la final en el momento de jugar, de estar en la competencia, en el partido, pues su eficiencia técnica ya no es igual. Entonces, a eso va la estructura coordinativa, a mejorar todas esas estructuras neuromusculares para poder mejorar nuestra coordinación y de esa manera, pues, poder mejorar en nuestros gestos técnicos. Está la estructura emotivo-volitiva, que básicamente es la capacidad que tenga el jugador de evolucionar ante las contingencias que tenga el juego, o sea, esa parte de resiliencia, esa personalidad, ese carácter que tenga el deportista. Yo creo que en el fútbol siempre ha sido muy importante la personalidad del jugador, que tenga una personalidad y un carácter en el momento de ejecutar tanto el modelo de juego que quiere el entrenador como la toma de decisiones y las ejecuciones técnicas que tenga que ejecutar en determinados momentos. Está la estructura socioafectiva, que básicamente es la relación que tiene el jugador con el entorno, con sus compañeros. Es importante pues esa estructura porque el fútbol es un deporte colectivo donde pues dependemos de los demás, de nuestros compañeros para que podamos funcionar, para que podamos conseguir un objetivo que no solo yo, sino que esa estructura socioafectiva es supremamente importante para poder crear equipo, crear familia y poder evolucionar yo como jugador. Está la estructura condicional, que pues son las capacidades físicas, las capacidades condicionales, las que nos condicionan todas estas otras estructuras, porque pues, como les hablaba, la estructura cognitiva, yo decido, percibo y ejecuto, pero muchas veces percibo, decido bien, pero a la hora de ejecutar, pues no tengo la capacidad para aguantar al jugador para controlar la pelota o para ganar el duelo individual. No soy tan fuerte o no soy capaz de resistir tanto tiempo los esfuerzos intermitentes y de alta intensidad que requiere el fútbol. Entonces esa estructura condicional en cuanto a la fuerza, la velocidad y la resistencia, pues son las que condicionan toda esa toma de decisiones. Y pues está la estructura biológica, pues que básicamente nos habla de las vías energéticas o las rutas metabólicas que utilizamos para poder desarrollar nuestro deporte. Coloco este jugador ahí de ejemplo porque creo que es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol a nivel mundial y que creo que tiene en gran medida gran parte de estas estructuras o tuvo gran parte de esas estructuras bien desarrolladas. De pronto ahorita no tanto, no tiene tan desarrollada la estructura condicional por su edad, pero pues siempre las desarrolló. Y dentro de las tareas de juego o las tareas de entrenamiento o los ejercicios que hacemos dentro del entrenamiento, lo que nosotros o lo que se intenta buscar o lo que se hace la invitación o la referencia a estos métodos de entrenamiento es que debemos estimular todas estas estructuras en las tareas que realizamos dentro del entrenamiento. ¿Listo? Siguiente, por favor, Julio. Bueno, estábamos hablando de las charlas de métodos y metodología de entrenamiento. Básicamente, el método es un camino que nos lleva a un objetivo y la metodología son varios caminos que también nos llevan a un objetivo. Nosotros, digamos que no somos, durante estos años hemos aprendido que no podemos ser tan rígidos con un solo método porque pues la verdad absoluta en el fútbol no existe. Todo lo que les estoy hablando es más, los invito a que lo pongan en duda y investiguemos y nos capacitemos sobre el tema o sobre lo que nos interesa. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos fue utilizar varios métodos
para hallar un camino o ir hacia un mismo objetivo. ¿Listo? Entonces, les voy a hablar de las metodologías que básicamente hemos utilizado y cómo las hemos utilizado. Siguiente, Uli. Bueno, entonces dentro del fútbol hay dos grandes metodologías que siempre se han utilizado. Una que es la metodología tradicional, la metodología de tipo analítico, que digamos que fue la que con la que hace muchos años nosotros nos entrenaban a nosotros, que digamos que básicamente lo que hace es trabajar la parte física o pues los elementos del fútbol de forma aislada, que son la parte física, la parte técnica, la parte táctica, la parte psicológica, todo de forma aislada, digamos que trabajamos la parte física un rato, la parte técnica otro rato y por allá de vez en cuando trabajamos la táctica otro rato. Y pues la psicológica casi que pues no la utilizábamos en ese tipo de metodologías, en ese tipo de metodologías analíticas, pero tampoco se deja desconocer los beneficios que tiene este tipo de metodologías, sobre todo a nivel físico y a nivel técnico, porque esos tipos de tareas sí nos optimizan el rendimiento a nivel físico y nos ayudan a comprender un poco mejor las tareas a nivel técnico. Eh, Eso es. Y está la metodología o la escuela de tipo cognitiva o métodos globales, que son las metodologías que crearon Francisco Seirulo y la periodización táctica de Víctor Frae. ¿De qué trata esta metodología? Pues como la palabra le dice, trabajar a nivel global. Básicamente lo que hace es que el entrenamiento une tanto la parte física como la parte técnica, como la parte psicológica, como la parte táctica, busca unirlas y trabajarlas en conjunto, digamos que en una tarea, que todos estos componentes vengan en conjunto. Y básicamente, pues que nosotros quisimos pues utilizar una metodología integrada, que es unir estos dos métodos o una escuela ecléctica, que también digamos que pues nosotros no la inventamos, la verdad nosotros no la inventamos, eso ya está inventado. Equipos como el Atlético de Madrid, como el profesor Ortega, que es el preparador físico del Atlético de Madrid, ellos también aplican este tipo de metodología, esta escuela ecléptica o metodología integrada, que es la unión de estas dos metodologías. La metodología analítica nos va a mejorar nuestras competencias y al mejorar nuestras competencias, muy seguramente vamos a mejorar nuestra competitividad. Nuestras competencias hace referencia a todos los componentes que refiere el fútbol o que requiere el fútbol, que es la parte física, la parte técnica, la parte táctica y la parte psicológica. Si nosotros mejoramos esos cuatro componentes en conjunto, vamos a ser muchísimo más competitivos. Vamos a lograr jugadores muchísimo más competitivos. Listo, siguiente, Juli, por favor. Bueno, lo que les hablaba entonces, acá voy a explicar un poco más o menos lo que se habla, de lo que trata cada uno de esos enfoques. Entonces hablamos que el enfoque analítico, básicamente lo que les hablaba ahorita, se enfoca especialmente en la preparación física para lograr su rendimiento o su máximo rendimiento durante la etapa de competencia. También trabaja los elementos aisladamente, la parte técnica, la parte física, la parte táctica, la parte psicológica de forma aislada, digamos que eso es lo que lo caracteriza ese enfoque analítico. Centra el entrenamiento en la condición general, básicamente este enfoque o esta parte de la metodología la utilizamos especialmente en la pretemporada, que es cuando nos centramos unos días en poner a ritmo o poner a punto físico a los deportistas. Entonces esa parte física nos ayuda mucho de forma analítica a trabajarla porque sí optimiza mucho el rendimiento en cuanto a la pretemporada. Y el desarrollo técnico está enfocado a las correcciones de los gestos deportivos. Esta parte analítica también la trabajamos mucho en cuanto digamos que al componente técnico en la corrección de gestos deportivos.
o en la corrección de gestos técnicos. Muchas veces en la metodología global pues nos centramos a tocar y jugar, que el juego sea fluido, y muchas veces no corregimos. Entonces esa parte analítica, ese enfoque analítico sí nos ayuda mucho a corregir esos gestos técnicos o las falencias técnicas que tengan a nivel individual nuestros jugadores o el equipo en sí. Está el enfoque estructurado, que básicamente su principal medio o su principal enfoque es la técnica y la táctica. Esos principales, digamos que esos dos componentes son sus principales medios de trabajo. La modelación del entrenamiento, este fenómeno se cumple a través de la especificidad que brinda el entrenamiento integrado. O sea, ya no trabajamos tanto en cuanto al enfoque general o la parte general de nuestra preparación o de la preparación del deportista, sino ya está más, este enfoque está más especificado a la parte específica, valga la redundancia, va más específico o trabaja más la parte específica del fútbol o los componentes específicos que requiere el fútbol, tanto en la parte física como en la parte técnica y en la parte táctica. Esta metodología hace que el futbolista tenga una concepción diferente del juego, que lo entienda como un todo. Acuérdense de lo que hablábamos de la teoría de la complejidad. El fútbol tiene que ser entendido como un todo, comprendido como un todo, no como unas partes aisladas. Entonces hay que comprender, y ese tipo de metodología, porque es a través de juegos, de ejercicios de juegos, vamos a estar jugando, entonces el deportista va a estar tomando decisiones continuamente y va a estar mejorando en esa parte técnico-táctica, a la vez que también estamos trabajando la parte física en diferentes tareas, diferentes espacios de los que vamos a hablar ahorita más adelante. También se necesita que la dificultad de los requerimientos técnicos y tácticos vayan en relación directa con el desarrollo de las capacidades condicionales. Lo que les decía, esos componentes técnicos y tácticos tienen que estar en conjunto o al componente condicional o a las capacidades físicas. Este método también tenemos que saberlo escoger a qué tipo de población se lo vamos a implementar, porque digamos que es un método complejo donde el nivel técnico-táctico de nuestros jugadores tiene que estar, digamos que acorde a las tareas que vayamos a implementar, porque si queremos implementar ejercicios que no están acorde a las capacidades técnico-tácticas y condicionales de los jugadores o de la población que tenemos, pues no van a aprender, no va a ser fluido y no vamos a cumplir con el objetivo de la tarea. Entonces, por eso es importante que sepamos escoger a qué tipo de población se le da, a qué tipo de población escogemos este método o qué tipo de tareas escogemos para poder aplicar en este método de trabajo. Y aplica distintos tipos de tarea, dando importancia a las demandas de la competición. Listo. El otro tipo de metodología es la periodización táctica, que la creó el profesor Víctor Frade, que básicamente este método de trabajo, esta metodología de trabajo está basada en el modelo de juego. O sea, si la metodología estructurada requiere un nivel técnico-táctico elevado o condicional de la población que vayamos a trabajar, digamos que elevado, la periodización táctica requiere aún más ese nivel elevado. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a trabajar está basado en el modelo de juego que el técnico quiere implementar. La programación del entrenamiento está basada en los principios del modelo de juego. La táctica es el pilar fundamental del entrenamiento, basado en los 4 momentos del juego, que son el ataque, la defensa y las transiciones. Todo lo basamos en la táctica. La modelación del entrenamiento se da a través de los subprincipios y subprincipios de juego. Entonces, este modelo básicamente habla o se trabaja solo específicamente sobre el modelo de juego que el entrenador quiere realizar. Entonces, digamos que esta metodología la utilizamos más en la parte del rendimiento, en la parte de formación deportiva no la utilicen, digamos que no es tan recomendada por los niveles técnico-tácticos que se requieren, y aparte que pues necesitamos un poquito más de días de trabajo o de tiempo de trabajo para poder utilizar ese tipo de metodología de trabajo. Nosotros la utilizamos porque pues nosotros estamos en el rendimiento, en el equipo sub-20
rendimiento deportivo, entonces sí nos aplica, pero en la parte de formación es un poco más compleja utilizarla. Listo, siguiente, Julio y Click. Y básicamente nosotros creamos esa metodología integrada, que fue la unión de esos tres métodos de trabajo. Creamos el método de nosotros, o pues no lo creamos, sino digamos que copiamos las cosas buenas de estos tres métodos, las cosas que nos servían y que se nos adaptaban a las necesidades o se nos adaptan a las necesidades específicas de nuestra población, porque a pesar de que lo que les digo, de que ese es rendimiento, nuestros equipos son de rendimiento, tampoco es un equipo profesional, entonces no trabaja también bajo las condiciones que tiene o las ventajas que tiene un equipo profesional. Entonces lo que hicimos fue coger las cosas que se nos adaptan a nuestra población, integrarlas y utilizar el método de trabajo, que es lo que les vamos a explicar más adelante. ¿Listo? Siguiente. Eso es, dale ahí para que salga todo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Básicamente del enfoque analítico cogimos algunos componentes que lo utilizamos en la pretemporada para optimizar las capacidades condicionales específicamente, para hacer correcciones en los gestos técnicos deportivos y en los calentamientos los utilizamos mucho la parte analítica. En los calentamientos hacemos, digamos que los protocolos de calentamiento que tenemos allá en el club, dentro de esos protocolos hay una parte que está específica a la parte técnica, sea en la parte analítica, en la parte de rueda de pases o en los ejercicios por parejas o por tríos básicos analíticos de la técnica. Y especialmente lo que les digo, lo hacemos en ruedas de pases, esas partes, esos calentamientos en cuanto al analítico en la parte técnica. Y en la parte táctica utilizamos la metodología analítica para hacer movimientos específicos. Muchas veces los entrenadores paran sus 11 muñequitos, sus 11 jugadores, entonces vamos a correr aquí, vamos a hacer el desplazamiento allí, vamos a presionar acá, ponen un cono aquí, un cono acá, otro cono acá, entonces vamos a presionar allá, todo el equipo se mueve, agranda, chica, bascula, repliega. Entonces todos esos movimientos analíticos los utilizan en la parte táctica. Entonces esos fueron los componentes que nosotros escogimos para la parte analítica en nuestra metodología de trabajo. En cuanto al enfoque estructurado, nosotros cogimos las tareas, los tipos de tareas y los tipos de microciclos que trabajan el enfoque estructurado. Entonces, aparte que la parte analítica acá en estos dos tipos de tareas, que es la tarea de carácter genérica y tareas de carácter general, digamos que van de la mano o son lo mismo, porque las tareas de carácter genérica, pues digamos que se pueden dar como salir no tienen nada que ver con la especificidad o los requerimientos específicos que requiere el fútbol. Entonces, digamos que esas tareas son genéricas, puede salir a trotar usted a una pista de atletismo, a montar en bicicleta, o vamos, el entrenador nos llevó a hacer ascensos en montaña o descensos o ese tipo de cosas que no son específicas del fútbol, esas son las tareas de carácter genérico. Las tareas de carácter general ya puede ser un trote, pero ya dentro del campo de juego, un intermitente sin balón, unos ejercicios de coordinación sin balón, ese tipo de tareas generales que también se dan dentro de la parte analítica del trabajo. Están las tareas de carácter dirigido, que ya son, digamos que tienen cierto grado de toma de decisiones inespecífica, porque pues ya saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, digamos que ponemos escaleras, aros o vallas y tenemos que saltar y hacer una rueda de pases, un control, un pase. Entonces, esas son las tareas de tipo dirigido. Y las tareas de carácter especial, pues son las tareas ya rondos, juegos de posesión, juegos de posición, superioridad numéricas, con comodines, sin comodines. Ese tipo de tareas son las tareas de carácter general, y las tareas de carácter competitivo, pues digamos que ya son las que ya son un poco más globales, donde ya hay más componentes tácticos, técnicos tácticos, que ya implementa el entrenador.
y que requieren competencia dentro del entrenamiento, dentro de nuestros jugadores o dentro de nuestro equipo. Entonces, la tarea requiere competencia y está implícito los componentes técnicos, tácticos, físicos y psicológicos, porque ya pues ya ponemos a competir a nuestro jugador en ciertas condiciones, con ciertas reglas, con ciertos condicionantes, entonces ya ponemos, digamos que la parte cognitiva a trabajar un poquito más. Y utilizamos los tipos de microciclo del enfoque estructurado, entonces está el microciclo preparatorio. Entonces, básicamente se utiliza en la pretemporada o en partidos, digamos que de menor importancia, donde de pronto no nos jugamos nada tan importante o es un partido, digamos que en teoría un poco más, de un nivel un poco más suave, digamos que ahí aplica ese tipo de microciclo. Pero generalmente lo utilizamos únicamente en la pretemporada, porque eso de que haya una competencia más suave es muy difícil porque pues todos los equipos son muy competitivos hoy en día. Está el microciclo de tipo competitivo, que él se utiliza, es el microciclo que en gran medida se utiliza más también con el de mantenimiento, pero ese tipo de microciclo se utiliza mucho porque son los partidos de mayor dificultad, pero lo que les digo, casi que todos los partidos son muy difíciles, entonces se utiliza mucho ese microciclo. Quiere decir que durante ese microciclo utilizamos muchas tareas o durante la semana la gran mayoría de tareas o el volumen de tareas de esa semana va a ser en su mayor medida las tareas de carácter competitivo. Ese es dentro de ese microciclo utilizamos mucho esas tareas de carácter competitivo y de carácter especial. El microciclo de transformación, pues es disminución de las cargas. Básicamente se utiliza cuando llevamos muchos microciclos competitivos acumulados, que necesitamos liberar y descansar un poquito el equipo, que ojalá ese fin de semana no tengamos competencia, ahí aprovechamos para hacer un microciclo de transformación para bajar o liberar un poco esas cargas de trabajo y ese estrés tanto físico como emocional que llevamos de las semanas anteriores o de las semanas de los microciclos competitivos acumulados. Y está el microciclo de mantenimiento, que digamos que se dice que es el que más se trabaja durante el periodo de competencia o el periodo competitivo, junto al microciclo el microciclo de tipo competitivo. Este microciclo de mantenimiento es predominante y básicamente pues también se trabajan mucho los que es tareas de tipo especial, competitivo y algo de tareas de tipo dirigido. Ahí a la mano izquierda de ustedes, ahí ven algo que se llama una gráfica que es control de la carga, porque pues, es importante que siempre se controle la carga de trabajo y pues lo hacemos a través de los componentes de la carga, que son básicamente el volumen y la intensidad en la percepción del esfuerzo de los jugadores o lo que queremos ese día de trabajo, y el volumen que lo hacemos o lo manejamos sobre los minutos de trabajo. Nosotros no hacemos sesiones más de más de 90 minutos de trabajo. Más de 90 minutos de trabajo no hacemos, entonces digamos que ahí manejamos el volumen y la intensidad. Y está la otra gráfica que dice que tareas según tipo de microciclo. Entonces, digamos que ahí pusimos de ejemplo un microciclo, ahí seguramente utilicé un microciclo de competencia, un microciclo de tipo competitivo, donde las tareas, donde acá la gráfica resalta que la mayor cantidad de minutos que se le dio esa semana a las tareas fueron de tipo competitivo. Entonces, eso muestra que fue más las tareas de tipo competitivo que las tareas de tipo general, dirigido y especial. Las tareas de tipo general aparecen al principio de la semana, el primer día de trabajo. De ahí para allá no aparecen más porque se trabaja muy específico a lo que se requiere en el modelo de juego y en la parte estructural o la parte de los componentes a nivel global. Y de la periodización táctica que tomamos, cómo llevar la secuencia de la semana. Eso fue lo que tomamos de la periodización táctica. Entonces hablamos de que en la parte amarilla, en la primera columna, hay un partido. Al día siguiente nosotros descansamos.
al día siguiente de trabajo. El día +1 de trabajo, pues es el descanso total. Al día -5 de la siguiente competencia, que es el siguiente recuadro amarillo que ven ahí, que es la siguiente competencia, es el día -5 antes de la competencia, donde las cargas o la intensidad de trabajo es baja, donde la carga física es de tipo aeróbica, aunque es como es el primer día de la semana, trabajamos fuerza, pero de tipo compensatorio, o sea, compensamos los músculos que poco trabajan en la competencia o que trabajan en la competencia anterior, que como lo son la parte abdominal y el tren superior, brazos, pectoral, espalda y demás. Y la parte cognitiva o la parte táctica, ese día es un día de recuperación, no se implementan tantos conceptos tácticos en las tareas para que el jugador pueda terminar de recuperarse a nivel emocional. Hay que tener algo muy claro o en cuenta que el estrés del jugador a veces no es más o es mayor a nivel emocional que a nivel físico. Entonces, la descarga a nivel emocional de conceptos de trabajo, de táctica, de conceptos tácticos, de sus principios, subprincipios y de los subprincipios de juego, tienen que ser un poco más bajas. Y en cuanto a la densidad, pues hacemos ejercicios muy discontinuos, intermitentes, con bastante, digamos que con pausas frecuentes, que hayan bastantes pausas. Digamos que ese ejemplo de ese día podemos hacer un 10 versus 4 donde los que tuvieron mayor cantidad de minutos el partido anterior, pues son los 10 que hacen posesión contra 4 que pues pueden recuperar la pelota. De eso lo vamos a hablar un poquito más ahorita más adelante, el día a día de estos 4 primeros días, que es la recuperación activa, que es el día -5, el siguiente día, que es el día -4 a la siguiente competencia, ese día ya hay una intensidad de trabajo más alta, de moderada a alta, hay una parte física que es el trabajo de fuerza específico del fútbol en espacios reducidos, de fuerza mecánica en cuanto a los cambios de dirección, fuerza excéntrica, freno, aceleración, saltos, lucha. Está la parte cognitiva, que en ese día es un día donde podemos trabajar los subprincipios de juego a nivel sectorial o intersectorial, es decir, a nivel de, digamos, línea defensiva o línea defensiva y línea de volantes o volantes delanteros, de acuerdo a lo que el técnico tenga planificado. Y la densidad son ejercicios cortos y de pausas largas, pero de muy alta intensidad. Está la duración, el día de duración, que es el día -3 previo a la competencia, donde es un día de alta intensidad, donde los requerimientos físicos son de mucha especificidad, o sea, digamos que ese día se hace la práctica de fútbol de la semana, entonces ahí se implican todos los principios de juego, el entrenador ahí impone todos los principios y todas las ideas de juego que tienen para el partido siguiente, y está la densidad, que son ejercicios un poco más largos en espacios más grandes, pero con pausas mucho más cortas. Está el siguiente día, que es el día -2 de la competencia, previo a la competencia. Entonces es un día donde hay también una intensidad baja, pero que se trabaja la velocidad. Todo lo trabajamos en velocidad, donde trabajamos en espacios un poco más reducidos respecto al día anterior, pero un poco más grandes respecto a los 2 días anteriores, y que trabajamos en velocidad, alta intensidad, pero que los periodos de recuperación tienen que ser muchísimo más prolongados. ¿Listo? Y está el día -1 previo a la competencia, que es el día donde podemos hacer, eh, nosotros hacemos mucho ese día algo socioafectivo, juegos predeportivos, juegos de cooperación, de concentración, de todo lo que tiene que ver con la estructura neuromuscular. Ese día trabajamos mucho esa parte y pues se trabaja la parte de la pelota quieta o la táctica fija. ¿Listo? Siguiente, Juli. El anterior, eso. Acá, básicamente, el fútbol o el deportista, nosotros tenemos que trabajarlo, prepararlo para que pueda decidir, percibir, decidir y ejecutar en el menor tiempo posible y en espacios
reducidos. El deportista que hace eso rápido y de forma eficaz es el jugador que marca diferencia. Para eso preparamos a nosotros los deportistas. Esa es la idea del trabajo de la preparación del futbolista, que el futbolista pueda tomar decisiones y ejecutar en el menor tiempo posible y en espacios reducidos y cortos de tiempo. Eso es lo que trabajamos. Y dentro de ese trabajo de tiempo y espacio están estos componentes o estas 4 estructuras. Uno que es el modelo de juego, que es lo que nos basamos para poder trabajar las demás estructuras. Están los principios, subprincipios y subprincipios de los subprincipios. Está la parte del componente condicional, que es todo lo que hemos venido hablando. Digamos que la preparación física, eso es lo que yo más trabajo, o pues digamos que lo que más me incumbe dentro de nuestra metodología de trabajo. Entonces, en cuanto al componente condicional, trabajamos la fuerza, digamos que trabajamos las 3 capacidades condicionales fundamentales, porque hay más, ¿no? Está la flexibilidad, la agilidad, la coordinación, pero las 3 capacidades fundamentales son estas. Y la capacidad condicional madre es la fuerza, porque la fuerza es la que nos determina la resistencia y la que nos determina la velocidad. Entonces, en la fuerza trabajamos la parte de prevención y rendimiento, todo lo que es ejercicios de tipo concéntrico y de tipo excéntrico. Acuérdense que el fútbol es un deporte donde la contracción de tipo excéntrico predomina para poder frenar en la pierna cuando pateamos, para poder frenar, para cambiar de dirección, para poder desacelerar, para poder acelerar. Ese tipo de contracción el jugador requiere mucho ese tipo de contracción dentro de la práctica del fútbol. Entonces trabajamos mucho en cuanto a la prevención y el rendimiento, aparte que pues los estudios está más que comprobado que hacer esos tipos de trabajo de fuerza en cuanto a la prevención de lesiones, prevención no, reducción del riesgo de lesiones y la optimización del rendimiento, pues está más que comprobado. Trabajamos también la fuerza de tipo general, donde está el trabajo del core, de la faja abdominal, ejercicios propioceptivos, que pues son ejercicios básicamente que buscan mejorar la ubicación temporoespacial y la estabilidad, ejercicios unilaterales y bilaterales. Entonces, estos ejercicios unilaterales y bilaterales, pues digamos que los recomiendo mucho, especialmente en las fases de iniciación de la fuerza, porque son los que nos ayudan a no generar esas asimetrías musculares de una extremidad y otra. También trabajamos los ejercicios multiarticulares, ojalá, especialmente digamos que de tipo funcional. Y trabajamos en cuanto a la fuerza explosiva, trabajamos en cuanto al vector vertical, el vector horizontal en arrastres y pliometría en los ciclos concéntrico-excéntrico, que serían como los saltos y la relación de la potencia muscular. La resistencia, pues trabajamos en los 3 componentes: capacidad aeróbica, potencia aeróbica y capacidad anaeróbica. La velocidad, trabajamos en los diferentes tipos de velocidad, que es la velocidad acelerativa, que es la que nos permite cambiar de velocidad de velocidad, o nos permite, digamos que reaccionar de un punto estático a uno dinámico en el menor tiempo posible. La capacidad de reacción, que es la capacidad con la que, o el tiempo con el que reaccionamos a un estímulo determinado. La velocidad decisional, que es supremamente importante en el fútbol, lo que les hablaba al principio de la toma de decisiones. En cuanto más veloz sea capaz de percibir, decidir y ejecutar nuestro deportista, pues muy seguramente va a ser un mejor jugador. Y está la velocidad colectiva, que la velocidad colectiva hace referencia a la sincronización de los movimientos tácticos dentro del campo de juego que el modelo de juego requiere, o que el modelo de juego o los requerimientos del modelo de juego que el técnico quiere implementar. Esa es la velocidad colectiva. Está el control de la carga, que es lo que les hablaba. El control de la carga, los componentes del control de la carga son la intensidad, el volumen, la frecuencia y la densidad, y los tipos de tareas que realizamos en lo que les hablaba del enfoque estructurado. Y todo eso lo trabajamos en los diferentes momentos del juego, que es el ataque, la defensa, la transición ataque-defensa, la transición defensa-ataque, y lo trabajamos también en la táctica fija, que es pues en los balones
balón parado, tiros de esquina, tiros libres, saques de banda y demás. ¿Listo, Juli? Siguiente. Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Acá les pues, puse un ejemplo de una semana de trabajo de nosotros, de un microciclo de trabajo que nosotros hacemos. Esa es la planilla del microciclo de trabajo, donde tenemos unos datos pues, básicos arriba, en la parte superior de cada sesión de entrenamiento, donde también trabajamos que la percepción del esfuerzo y demás. Y lo trabajamos así como les expliqué en las diapositivas anteriores. Entonces jugamos un día, el día sábado jugamos, ese día es el día amarillo, tenemos partido, tuvimos partido contra Bogotá ese día. Al día siguiente descansamos, es el descanso total para el equipo. Todos tenemos actividades diferentes, nadie entrena, todos en sus casas, descansando, recuperando. Al siguiente día ya nos vemos, ya entrenamos, pero sigue siendo un día de recuperación, el periodo de recuperación. El microciclo tiene tres periodos, que es el periodo de recuperación, el periodo de adquisición y el periodo de predisposición a la siguiente competencia. Entonces, dentro del periodo de recuperación tenemos 2 días, entonces que es el día de descanso total y el día de la recuperación activa. Entonces, ese día de la recuperación activa es el primer día del trabajo de la semana o el día -5 previo a la competencia. Entonces, ese día trabajamos la fuerza general, hacemos trabajos de fuerza general y otro tipo de trabajos que más adelante ya les voy a explicar día por día de estos 4 primeros días, del primer día de la recuperación activa y de los 3 días de adquisición. Entonces, los 3 días siguientes son los días de adquisición, donde trabajamos, hacemos trabajos de más alta intensidad para poder optimizar el rendimiento en las capacidades condicionales y el rendimiento en cuanto a la carga cognitiva, en cuanto a los componentes o la cantidad de conceptos tácticos que el entrenador le quiere brindar a los jugadores, se los tiene que brindar en estos 3 días. El primer día, el día de recuperación y el día previo a la competencia solo se hace, pues el día previo a la competencia se le da los componentes en cuanto a la pelota quieta. Entonces ese día sí tiene un poco de carga cognitiva el día anterior a la competencia, pero es mínima y de carga física es muy baja ese día es muy bajo. La carga física de ese día es muy baja, se hacen ejercicios socioafectivos, juegos de cooperación en las activaciones, rondos de posesión, que no tengan mucha exigencia física, pero sí mucha exigencia en cuanto a la velocidad de ejecución. Hacemos muchos trabajos de definición cortos y ya al otro día pues ya es el partido, que es un partido pues fuerte. Digamos que microciclo es un microciclo de tipo competitivo. Acá dice ahí la parte superior, ahí abajo del escudo, dice que es un tipo de microciclo competitivo, donde la mayor cantidad de ejercicios o de tareas, o la mayor cantidad de tiempo que le dimos a los ejercicios o a las tareas durante esa semana, fueron tareas de tipo competitivo. ¿Por qué? Porque eran partidos contra uno de los rivales más duros que hay en la zona acá, que es en Bogotá, que es Millonarios. Entonces priorizamos las tareas de tipo competitivo y las tareas de tipo especial esa semana para poder llegar de una forma óptima al partido. ¿Listo? Siguiente. Bueno, entonces acá ya les voy a explicar qué hacemos día por día, digamos que es la parte entretenida o que nos puede llamar más la atención de la charla. Entonces, lo que les hablaba el día ahorita, el día 1 de la recuperación activa, el día -5 previo a la competencia, el primer día de la semana de trabajo. Ese día nos vemos, ese día faltan 5 viditas para el siguiente partido. Ese día, ¿qué hacemos? Ese día se caracteriza porque ese día seguimos pensando en la recuperación del equipo, tanto física como emocional, o sea, la recuperación física o fisiológica del jugador, como la recuperación emocional en cuanto a los conceptos de juego. Entonces ese día trabajamos la parte de recuperación, trabajamos los subprincipios de juego respecto a la corrección de conceptos del partido anterior en parámetros de recuperación. Entonces ese día podemos trabajar acá, digamos que en el calentamiento, lo que acá dice introducción es el calentamiento. Entonces ese día hacemos un trabajo regenerativo aeróbico.
Puede ser un trote, puede ser una rueda de pases de carácter aeróbico, donde los espacios de recorrido sean largos, pero los desplazamientos sean de baja intensidad. O podemos utilizar un rato de bicicleta estática o ese tipo de tareas. Ahí hacemos ese día. Digamos que seguido en el calentamiento utilizamos también tareas de fuerza general, lo que les hablaba ahorita, circuitos donde hagamos ejercicios de core, de propiocepción, ejercicios unilaterales, pero del tren superior, donde compensemos o no sé si compensemos, pero sí trabajemos en mayor medida los músculos que no se utilizaron tanto en el partido, que son los músculos del tren superior y nos ayudan a compensar un poquito el trabajo y sí le ganamos un poquito de trabajo ahí a la, al día. Qué pena un momento, voy a hacer un momento una pausita, 2 minuticos y ya vuelvo con ustedes. Mi profe, buenas noches. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Aprovechemos un momentico, mientras el profe ya regresa, aprovechen para mirar si tienen preguntas, dudas, inquietudes y aprovechar que tienen el profe para preguntar. Tenemos pues, varios jugadores aquí de la academia que buscan pues, hacer todo este tema de proyección deportiva. Entonces es el espacio también para preguntar qué se puede hacer, qué trabajo, digamos, cómo me estoy preparando. Entonces, todas están las oportunidades que hay que aprovechar. En el caso, pues tenemos también varios profes. Si quieren hacer consulta, pregunta, ahorita aprovechamos. No sé si por aquí está Javi, el profe Marlon, que creo que vi el profe Álvaro Solís, el profe Angerman, eh, la profe Loren, el profe Gilmar, el profe Jonier, para que aprovechemos esta pausa y vamos analizando qué preguntas podemos hacer antes de que el profe avance y le consultamos. Listo. Un segundito que el profe regrese. Por aquí está Triviño. Triviño, ¿cómo vas? ¿Cómo va en Banfield? ¿Cómo hace este torneo nacional? ¿Contra quién juegan esta semana? La profe, bien, bien, gracias a Dios. Mañana jugamos el segundo tiempo del partido que suspendió el fin de semana que fue contra Vélez. Entonces, mañana jugamos el segundo tiempo y si no estoy mal, jugamos el domingo con Curramba, se llama el equipo. Pero ahí vamos bien, gracias a Dios. Ah, qué chévere. ¿Y cómo te has sentido en Bogotá? ¿Qué tal la altura? No, pues duro, durito, pero no, ya me siento bien adaptado y todo. Al comienzo pues sí era un poquito duro, pero es cuestión de costumbre y de cogerle la idea del juego, pero bien. Sí, contextualizo un poco a todos. Santiago Triviño es uno de los jugadores de proyección de la academia. El año pasado hizo su gira al eje cafetero y este año tiene una oportunidad de jugar en Banfield, que es un equipo de Bogotá. Entonces está aprovechando este año esa oportunidad en la categoría sub-17, torneo nacional. Entonces es uno de los jugadores que está destacándose en este momento en Bogotá. Aquí que otro. Bueno, profe Marlon, ya
ya le consultamos, aprovechamos esta pausa. No sé si Javi también tenga, profe Jonier, si gustan ahorita pueden prender la cámara y aprovechamos hacer el espacio, o si les escribimos por el WhatsApp, aquí ¿qué más tenemos aquí para saludar? Que ya, Juli, qué pena con ustedes. Está ahí una llamada urgente que me entró ahí del trabajo. Qué pena. Dale, profe, aprovechar este espacio para comentarle a todos, porque tenemos varios jugadores en la charla y también tenemos entrenadores. Entonces, por un lado, los deportistas, este tipo de charlas sirven para que sepan cómo es la metodología de trabajo en los equipos profesionales, porque obviamente ellos se preparan para llegar allí. Pues, sabiendo Sí, un claro. poco cómo se preparan, pues pueden tener unas herramientas. Y adicional, pues tenemos los profes que obviamente hacen su trabajo con diferentes categorías y siempre hay que soñar para estar uno en las categorías altas. Profe, aquí una pregunta, aprovechamos aquí la pausa del profe Sí, claro. Marlon, nos la escribe aquí en el chat y él nos pregunta los tiempos recomendables para entrenar los niños. Nos da pues varias edades de 5 a 7 años, 8 a 10 y 11 a 13 años. Sí. Bueno, digamos que los tiempos recomendables, lo que yo he leído o el conocimiento que tengo, que lo que hemos visto, digamos que como lo manejan en Europa o en España especialmente, que son como muy especialistas en el manejo de estas edades, digamos que los niños de 5 años en la primera etapa entrenan 2 o 3 veces a la semana, 1 hora cada entrenamiento, no es más, porque el nivel de concentración de ellos pues es más complicado, aparte la clase pues tiene que ser bastante lúdica para tener los niveles de concentración de ellos ahí al máximo, para que puedan aprender lo que pues el entrenador en su momento requiere o el objetivo de la sesión. A medida que van avanzando en edad, van avanzando en cuanto a la frecuencia del entrenamiento, pero ellos no realizan sesiones de trabajo mayores a 120 minutos. No se realizan sesiones de trabajo mayores a 120 minutos y esa es, digamos, que la pregunta en cuanto al tiempo de las sesiones. Pero van aumentando es en la frecuencia de trabajo en cuanto a los días, digamos de 3 pasan a 4 y así, pero trabajan no mayor tiempo a 120 minutos en las sesiones de trabajo y en los niños pequeños es 1 hora de trabajo. Acá pues en las escuelas muchas veces pues el plan se ofrecen 2 horas de trabajo, pero usted se pone a mirar y físicas en el trabajo, usted trabaja 1 hora física, la otra hora usted la gasta en hidratar, en organización del material, en organización de los niños y demás. Vale, profe Marlon, bueno, por aquí. ¿Queda clara la respuesta, profe Marlon, o tienes una pregunta adicional? Si quieres prender la cámara o el micrófono un momento. Aprovechamos este. Sí, profe, ahí me quedó claro. Muchas gracias. Vale, profe. Bueno, con gusto. Y por aquí hay una pregunta del profe Javier. Pregunta, ¿cuál sería la metodología acorde para realizar en fútbol base de niños de 10 a 12 años? La metodología para fútbol base. Bueno, como yo les decía ahorita, digamos que no hay una receta. En el fútbol no hay una receta, así como en la vida, no hay una receta que nos dé esa pócima mágica para decir o determinar cuál es la que más sirve. Yo creo que yo he conocido muy buenos resultados o he conocido que hay cosas muy importantes con la metodología tradicional. He conocido técnicos campeones solo con la metodología estructurada, pero digamos que al nivel de esa edad no nos interesa ganar títulos, no nos interesa ganar partidos, digamos que yo pienso que no es el objetivo principal a esa edad. Entonces yo creo que la combinación de la metodología analítica en la iniciación deportiva para poder afianzar las capacidades condicionales y los gestos técnicos es muy importante en la iniciación,
pero combinada con los juegos, con las formas jugadas, especialmente también digamos que en esas etapas, las formas estructuradas o la metodología global, digamos que esa combinación de las dos sería muy bueno, porque la analítica nos va a ayudar a optimizar el rendimiento en esa corrección de gestos de la parte biomecánica de la técnica, porque a la final en los niños les interesa es que corrijan esa parte técnica. Pero también nos va a dar, la metodología global nos va a dar una mayor riqueza en las experiencias vividas para la toma de decisiones. Acuérdese que nuestro cerebro funciona o aprende por medio de las experiencias vividas y las repeticiones. Entonces, cuando niños y nosotros, digamos que en el fútbol actual se ha perdido mucho el jugador talentoso, el que te dribla, el que te saca, el que te tira una pared, el que cuando nosotros jugábamos se hacía la pared contra el andén, y ese tipo de jugador se ha perdido mucho porque pues, ya no jugamos en los parques. Y ya también muchas veces en las escuelas de fútbol hacemos muchas filas con los niños pequeños y los niños pequeños en filas no se concentran pues en mi opinión, no se concentran y no funcionan tan bien. Entonces hay que inventar muchos juegos lúdicos que tengan muchas tomas de decisiones y que les enriquezca esa parte motriz para que aprendan a jugar y se enriquezcan a nivel de la toma de decisiones y de la flexibilidad técnica, que digamos que para una sola situación de juego tengan varias soluciones en su cabeza y eso lo dan a través del juego. Y eso se da a través del juego, de las formas jugadas, o sea, de la metodología global. Entonces me parece que esa combinación es fundamental. Digamos, de hacer un ejercicio global, de pronto con niños desde esa edad puedes hacer un 3 contra 3 y en las pausas activas corregir los gestos técnicos de forma analítica. Entonces haces un 3 contra 3 jugado en posesión o un 3 contra 3 en arcos pequeños y en las pausas que tengas de serie del ejercicio, pues puedes hacer un control pase dirigido con tu compañero, una rueda de pases corta. Entonces me parece que esa combinación de esas dos metodologías sería pues en mi parecer, la forma ideal para poder enseñar a los niños la parte técnica y la parte técnico-táctica en la toma de decisiones. No sé si Vale, me queda profe. claro. Profe, yo Dale, tengo otra mucho gusto. pregunta. Dale, Marlon, dale, tranquilo. ¿A partir de qué edad se puede manejar la táctica en niños? ¿A partir de qué edad? Bueno, la táctica como tal siempre está implícita en el juego, en los momentos jugados, ¿no? Porque tú al niño desde pequeño tienes que enseñarle a que hace un pase y se tiene que desmarcar para que le puedan devolver la pelota. Entonces, digamos que eso ya son sus principios tácticos, pero la táctica como tal, que parece acá, usted va a ser lateral, central, vamos a pararnos así, nos vamos a mover así, vamos a presionar así. Digamos que esa parte yo la veo más en la parte de especificidad del deporte, que es básicamente entre los 12 y 13 años de edad, que ya empieza la parte específica o la especificidad del deporte, la parte de especificidad del deporte del deportista más o menos ya a los 12, 13 años es que se especializa, es la palabra, se especializa a nivel deportivo. Entonces, a esa ya los podemos especializar. Antes me parece que hay que ponerlo a tapar, hay que ponerlo a que sea defensa, hay que ponerlo a que sea volante, hay que ponerlo a que sea delantero. Es más, en España tengo entendido que hay unos torneos que juegan allá, los torneos que juegan allá, la reglamentación de los torneos en los niños pequeños es, usted empieza, digamos, usted es delantero, hace el gol, sale, es sustituido por otro compañero, el compañero que entra como defensor central, el que era central pasa a ser volante, el que era volante pasa a ser el delantero, y así vamos rotando. Y me parece que en esas edades hay que ponerlos a jugar y a que vivan todas las experiencias que puedan para que más adelante los podamos especializar en cierta posición y aparte de eso, pues también ya tengamos jugadores multifacéticos, que más o menos o que tengan cierto conocimiento en todas las posiciones de juego,
pero que durante toda esa etapa, digamos que hayamos identificado cuál es su potencial y ya podamos especializarlo en la etapa de los 12, 13 años. Claro, profe Marlon. Entonces vamos a darle Sí, profe, muchas continuidad a gracias. la charla. Súper, profe. Dale, con gusto. Entonces vamos a darle continuidad a la charla y ya ahorita más adelantico seguimos haciendo Ya nos quedan 2 diapositivas, 2, 3 diapositivas y acabamos. listos para que voy aquí a compartir pantalla. Me dice profe si... pero espera, apago la... Aún no sale. Ahí ya está, mi Juli. Listo. Listo, entonces, como les decía, ahí vamos en el día -5, que es el primer día de la semana de trabajo. Entonces ese día trabajamos la fuerza general en los músculos que menos trabajaron el día del partido, que es el tren superior, la parte de la fuerza general, del core, de la propiocepción y de los ejercicios unilaterales y bilaterales funcionales aplicados al tren superior. En la parte técnico-táctica, ese día trabajamos ejercicios de tareas simples, muy discontinuos y con pausas frecuentes, que tengan baja exigencia fisiológica y poca exigencia a nivel neural. O sea, a nivel neural quiere decir que haya pocos componentes a nivel táctico, que el entrenador ese día no les puede brindar mucha información porque el jugador todavía tiene una carga emocional respecto al partido anterior. Entonces ese día no le podemos dar muchos conceptos tácticos al jugador. Y en cuanto a lo fisiológico, pues hacemos ejercicios, ojalá que hayan desplazamientos un poco largos y de muy baja intensidad. Ese día en cuanto a la intensidad del ejercicio en la escala de percepción del esfuerzo es un día de 6. Esa escala de percepción del esfuerzo va de 0 a 10, 0 siendo nada, muy baja nada intensidad, a 10 una carga muy alta. Entonces ese día se trabaja de esa manera, es un día muy suave en cuanto a la carga fisiológica y a la carga de conceptos tácticos. Y hacemos un trabajo complementario para los jugadores que actuaron menos de 45 minutos en el partido anterior. Entonces le hacemos un trabajo complementario, no, digamos que no compensamos o no utilizamos la palabra vamos a compensarlos de la carga, porque uno se compensa es compitiendo. Eso con entrenamiento no compensa o no compensa nada respecto a los que compitieron. Entonces, sí se hace es un trabajo complementario. Para los jugadores que actuaron menos de 45 minutos, se puede hacer unos espacios reducidos que sean de alta intensidad para que tengan una mayor carga de trabajo. Los otros, los que jugaron, los 10 que actuaron más tiempo, hacen un trabajo corto, donde pueden hacer un ejercicio posicional de 10 contra 4, un ejercicio de baja intensidad y ya está. Ahí ya termina la sesión de trabajo, no mayor a 80 minutos y ese día ahí ya termina el día de trabajo. Ese es el primer día de trabajo de la semana. Siguiente. Está el día -4 previo a la competencia, que es el segundo día de trabajo de la semana. Ese día ya hay mayor carga a nivel fisiológico, o sea, de las capacidades condicionales, ya va a haber mayor carga condicional y ya va a haber mayor carga en cuanto a los conceptos de trabajo o los componentes tácticos. Entonces, se dice que ese día vamos a trabajar los subprincipios de juego a nivel de las relaciones sectoriales e intersectoriales, es decir, línea defensiva con volantes o volantes con delanteros, o los volantes y los delanteros van a atacar a la línea defensiva. Pueden ser ese tipo de tareas. Se realizan ejercicios con mayor tiempo de recuperación, espacios más reducidos, lo que implica mayor velocidad en las contracciones y grupos reducidos de jugadores.
Al trabajar en espacios reducidos, vamos a estimular mucho lo que es la carga mecánica, la fuerza, la carga en la fuerza mecánica del jugador. ¿Qué es la carga mecánica? Todo lo que es los cambios de dirección, la aceleración, las desaceleraciones, los saltos, la lucha. Entonces, si hacemos un espacio reducido 4 contra 4, pues vamos a encontrar muchos de esos componentes dentro de la tarea. Vamos a tener que cambiar mucho de dirección para desmarcarnos. Como tenemos un espacio reducido, muy seguramente vamos a chocar mucho con el compañero, con el rival. Vamos a tener que forcejear mucho, vamos a tener que cambiar de dirección, vamos a tener que acelerar. Entonces, ese día se trabaja eso. Entonces, fase de estimulación neural es el día más intenso y discontinuo de la semana, esfuerzos intermitentes, intensos y cortos. Eso sí, son ejercicios muy intensos en espacios reducidos, pero que no pueden durar mucho digamos que la ejecución de las tareas o de las series, porque son demasiado intensos. Entonces, para poder sacarle un buen provecho a los ejercicios, hay que hacerlos en cortos periodos de tiempo. Entonces, ese día en la parte del calentamiento hacemos un calentamiento, una activación, y ese día vamos a trabajar mucho en cuanto a los arrastres, los empujones, la fuerza explosiva, los saltos, los cambios de dirección en el calentamiento. Hay que activar los músculos previo a lo que vamos a hacer ya en la parte central. Entonces, si le hacemos una extensión a la introducción, que puede ser un rondo específico, ya a lo que quiere el entrenador en la parte central. Entonces, ese día, ahí tenemos una carga alta. Ese día no realizamos, o pues yo no trabajo ejercicios de prevención de la parte excéntrica, porque en la parte central vamos a tener mucha carga excéntrica a nivel muscular, mucha carga en las contracciones de tipo excéntrico. Entonces ese día no hacemos el preventivo por eso, pero sí hacemos fuerza en cuanto a arrastres, saltos, pliometría, en cuanto a la fuerza explosiva. Y también ese día, los que más jugaron en el partido anterior hacen una parte, la parte central, 90 minutos de trabajo, y los que jugaron menos de 45 minutos ese día también realizan un trabajo complementario, que puede ser un intermitente corto, ida y vuelta, y ahí complementamos ya un poco más el trabajo de los que han venido con menos competencia en la semana. ¿Listo? Siguiente. El día 3 se caracteriza porque trabajamos los grandes principios, que es el día 3 de trabajo y el día -3 de la competencia. Previo a la competencia, ese día trabajamos los grandes principios, la dinámica colectiva del equipo. Ahí es donde el entrenador aprovecha para dar más conceptos de trabajo, más conceptos en cuanto a los principios del modelo de juego. Es el día de mayor exigencia emocional, por lo que les digo, porque es un día donde el entrenador coge y les da todos los conceptos que quiere el modelo de juego para que puedan utilizarlo. Son tareas en espacios muchísimo más amplios, porque necesitamos que sea más específico el trabajo. Por eso les digo, generalmente ese día se hace la práctica de fútbol de la semana. Mayor cantidad de jugadores, mayor duración, menor tiempo de recuperación entre cada serie de ejercicios. La pausa, o sea, el tiempo de recuperación, el tiempo de pausa es menor. Y hay digamos que una fase de activación metabólica mucho mayor, porque trabajamos en todo específico hacia el modelo de juego, en los espacios que son grandes, y bastantes conceptos a nivel de los principios tácticos. Ese día en el calentamiento o en la introducción hacemos el circuito preventivo de fuerza excéntrica, concéntrica, excéntrica, y de ejercicios a nivel isométrico. Y hacemos una parte también de extensión del calentamiento, digamos que lo que llaman transferencia, pero yo no lo llamo transferencia, sino lo llamo pues la extensión al calentamiento, y la introducción a la parte central, que es lo que quiere el profesor ese día. Entonces ese día el profesor quiere que juguemos en superioridad numérica por ataque por los costados. Entonces en el calentamiento hacemos un ejercicio de posesión donde haya superioridad numérica en los costados, donde haya apoyos por los costados o comodines por los costados, y ya pasamos a la parte central, que es donde el director técnico da muchos conceptos. Trabajamos en todo lo colectivo, todos los grandes principios del modelo de juego, y hacemos la práctica de fútbol pues con correcciones. Ese día también se le realiza un poco de trabajo complementario a los que
jugaron menos de 45 minutos. Ese día siguen siendo los mismos 90 minutos del día anterior, pero pues la carga en cuanto a los espacios y los conceptos tácticos de trabajo son diferentes. ¿Listo? Siguiente. El día -2 a la competencia, ese día trabajamos todo en velocidad. Ese es el día de trabajar la velocidad, los diferentes tipos de velocidad que les hablé en diapositivas anteriores, que era la aceleración, la reacción, la colectiva, la decisional. Ese tipo de velocidad trabajamos ese día. Entonces ese día se caracteriza por que hacemos tareas o se trabajan sus principios de juego a nivel de cada sector. O sea, ese día se puede trabajar las finalizaciones de los delanteros, los movimientos de los defensores, aunque también se puede trabajar a nivel intersectorial o colectivo. Podemos hacer combinaciones colectivas o movimientos en velocidad colectiva, lo que yo les decía, la velocidad colectiva, la sincronización de la velocidad colectiva, reducción de la complejidad del juego. Es una fase de recuperación y compensación metabólica, ejercicios con poca y sin oposición. O sea, ese día no hay que tener tanto contacto físico para poderle dar más prioridad a la velocidad en cuanto a la toma de decisiones y las velocidades de desplazamientos, con tiempos de duración muy cortos y ejercicios muy discontinuos. Las tareas deben tener velocidad de decisión, ejecución por parte de los jugadores. Entonces, lo que yo les decía, hay que trabajar todos los tipos de velocidad, tanto aceleración, como la de desplazamiento, como la decisional, como la de ejecución, como la de colectivo. Entonces ese día en el calentamiento hacemos un poco de movilidad y coordinación que nos ayuda a mejorar también la parte neuromuscular o esa parte que requerimos para poder después trabajar la velocidad, y hacemos ejercicios de la activación de la zona media. Los ejercicios de core generalmente aparecen en todos los días de la semana. En todos los días de la semana los estimulamos. Y el siguiente, la parte central, pues ya trabajamos todo lo que les venía diciendo en cuanto a la velocidad decisional. Ya podemos hacer finalizaciones colectivas, espacios muy cortos con muchos jugadores donde haya que tomar decisiones muy rápidas, pero que no haya que hacer muchos desplazamientos. Y ese día ya, pues, los jugadores que menos tiempo jugaron hacen un poco también de trabajo complementario. ¿Por qué? Porque pues ya estamos cerca de la competencia y muy seguramente si usted juega cada 8 días casi que siempre juegan los mismos 11, 12 que el profesor tiene ahí, entonces hay que seguir haciéndole un trabajo complementario en cuanto a la carga física a los otros, porque la carga competitiva y condicional pues no es lo mismo entrenar que competir, entonces eso no se nivelan cargas entrenando, sino compitiendo. Y ya listo, siguiente. Digamos que eso es lo que hacemos nosotros en cuanto a la metodología de trabajo. Eso es lo que nosotros utilizamos, como lo utilizamos día a día. Son los 3 días más fuertes de la semana en los que trabajamos y en los que buscamos la optimización del rendimiento de nuestros jugadores. Digamos que los que trabajan en escuelas, que no trabajan todos los días, porque pues yo tengo esa charla que acabamos de dar es para equipos de rendimiento donde entrenan todos los días. Entrenamos de domingo a domingo prácticamente, o pues tenemos un día de descanso nomás a la semana, que es el día después del partido. Entonces trabajamos así. De pronto en las escuelas, como no trabajamos todos los días, a veces trabajamos nomás 3 días a la semana o 4 días a la semana, pues priorizar los días con los que trabajamos. Entonces yo les recomendaría a los que trabajan, digamos, 3 días a la semana nomás, hacer énfasis en los 3 días de adquisición de la semana, que es el día de fuerza, de resistencia y de velocidad. Si trabajamos 4, de pronto hacer el primer día de recuperación activa, el día después el primer entrenamiento después de la competencia, hacer el día de recuperación activa y hacer el día de velocidad, el día de fuerza, resistencia y velocidad. Es decir, como priorizando esos días de acuerdo a las necesidades. Uno se tiene que estar ajustando a las necesidades de la población y las necesidades en las que uno trabaja, porque no todos trabajamos en las mismas condiciones. Entonces hay días que hay unas escuelas o hay momentos que trabajamos más días o menos días. Entonces hay que acomodarse tanto a la población que tenemos como a las necesidades que tenemos. Entonces la metodología que se utiliza o los métodos que utilizamos tienen que estar de acuerdo al nivel técnico-táctico que tiene nuestra población que vamos a entrenar. Entonces esa es la invitación, a que usted
y se invente su propio método, su propia metodología y que la aplique usted de acuerdo a las necesidades que tiene su población, porque no todas las poblaciones son iguales y no todas tienen las mismas necesidades. Entonces esa es como la invitación, que usted adapte esas necesidades a su equipo, las aplique y pueda organizar esa metodología para que le quede cómodo y pueda sacar el mayor provecho a sus deportistas y le pueda sacar el mayor rendimiento a los deportistas, que básicamente eso es lo que necesitamos. Y ya, pues a lo último está ahí unas fotos, unos recuerdos y unas frases que utilizo mucho, que es esas que tenemos ahí, porque desde la parte física, para mí, usted puede tener el mejor preparador físico, puede hablar, tener la teoría clara y todo claro, pero si su jugador no tiene voluntad para evolucionar, no va a haber nada, no hay nada. En la parte física, yo creo que el correr y el esforzarse y el mejorar esa parte volitiva está en eso, en tener esa voluntad y esas ganas de poder mejorar. Y en cuanto al juego, pues el juego es conocerlo y nosotros utilizar los mejores medios y los mejores métodos para poder aplicarlos y poderle sacar cierta ventaja a nuestro oponente. Eso es, desde que nosotros tengamos claras las reglas y podamos capacitarnos para poder desde la parte académica sacarle una ventaja a nuestro rival, pues hay que aprovecharla, y esa es como la invitación de la charla, que cada quien adecue su metodología, sus métodos, se adapte a su población y pueda aplicarlo y pueda sacarle el provecho a sus deportistas, sea para el objetivo que sea para el rendimiento, sea para formar personas y formar buenos jugadores. ¿Listo? Eso es, mi Juli, siguiente. Y ya esas, bueno, las referencias bibliográficas en donde nos apoyamos para hablar toda esa carreta que les acabamos de hablar. Entonces, muchísimas gracias. Espero les haya quedado, les haya gustado, haya sido nutritiva la charla para el conocimiento de ustedes, que lo poco que les hayamos podido aportar pues sea significativo, y cualquier duda pues ahí estaremos para ayudar. Ahí Julián tiene mi contacto y con gusto. Esto no es mío, no es inventado por mí, esto es del fútbol y para el fútbol. Entonces esto es de compartir, el conocimiento es de compartir y de que todos podamos generar conocimiento para poder mejorar nuestros deportistas, para poderle mejorar y aportar al fútbol colombiano, que es a la final lo que nuestro objetivo principal es: formar personas, porque somos formadores más que entrenadores, y aparte de crear personas para la sociedad, podamos ojalá poder consolidar uno que otro deportista en el alto rendimiento y aportarle al fútbol profesional colombiano desde la perspectiva y el conocimiento que nos puede dar la academia y las experiencias vividas. Entonces, con mucho gusto, quedo atento a cualquier pregunta o inquietud que haya por ahí. Veo que hay preguntas por ahí, no sé. Veremos aquí en el chat. Tengo competencia acá arriba. Bueno, aquí tenemos varios. Aquí pregunta el profe Marlon. ¿Cuántas veces a la semana realizan práctica, teniendo en cuenta que juegan solo sábado y domingo? Digamos, ¿cuántas veces a la semana hacen práctica de fútbol y más o menos como los tiempos de esas prácticas? Las prácticas de fútbol en sí, partido de fútbol, prácticas solo lo hacemos un día a la semana. Si es, digamos que semana larga, porque nosotros, el microciclo que les mostré en la presentación es un microciclo de semana larga, o sea, de competencia solo una competencia a la semana o cada 8 días. Esa práctica nosotros la hacemos ese día, o sea, si es semana larga, la hacemos el miércoles y hacemos tiempos cortos de 30 a 35 minutos. La del equipo que vaya a jugar, digamos que el equipo base, el equipo que va a jugar, digamos que los 10 que van a iniciar el partido, hacen 2 tiempos de 30 minutos el día miércoles
y ya, no hacemos más. O sea, en total estamos haciendo un volumen de 60 minutos de la práctica en sí de fútbol. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la carga que tenemos nosotros al entrenar todos los días hay que nivelarla, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer prácticas de fútbol todos los días o 2 días a la semana previo a la competencia porque digamos que cargamos al jugador tanto fisiológicamente como a nivel emocional. Entonces, el día que necesitamos ya que corra y que nos responda físicamente y psicológicamente es el día de la competencia. Y si lo sobrecargamos en la semana, pues no vamos a tener respuesta positiva para el día de la competencia. Entonces, esa es como la razón por la que hacemos un día a la semana. Y hay días, pues nosotros lo que te comentaba, nosotros tenemos 2 competencias. Generalmente arrancamos en abril la segunda competencia. Entonces, esa segunda competencia la jugamos el día miércoles o jueves y volvemos a competir el fin de semana. Entonces, esa semana corta, en esa semana no hacemos prácticas de fútbol, sino solo hacemos entrenamientos y movimientos tácticos que el entrenador requiera. Vale, profe, aquí tenemos una pregunta del profe Álvaro Solís, compañero también nuestro en Equidad, es jugador profesional de la Equidad Santa Fe. Un gusto, profe, saludarlo y tenerle en nuestra charla. Nos pregunta, comparado con el primer equipo, ¿qué tanto varía el ciclo en una semana de competición normal? Profe, cuando el ciclo es ¿a qué hace referencia, profe? Ese ciclo del profe Álvaro. Aló, ¿qué más? ¿Quiero o no? Hola, profe. Un saludo para el profe Andrés, para el profe Julián. Un gusto tenerlos aquí. No, cuando me refiero a todo el ciclo, a todo lo que el profe planifica, ¿qué diferencia hay con lo que entrena el profesor Javier o lo que plantea el profesor Javier y el ciclo tuyo? Pues, o sea, ¿cuáles son esas diferencias? Sí. Mi profe, buenas noches, qué alegría saludarlo. No esperaba encontrarlo por acá, me alegra mucho que haya estado ahí escuchando la charla y me alegra mucho saludarlo. Espero que todo esté muy bien, la familia y usted, profe. Pues, profe, nosotros pues yo trabajo todo eso basado digamos que en eso, en lo que planifica el equipo profesional. Digamos que mucha diferencia, pues, no hay porque nosotros, pues, como usted sabe, nosotros intentamos trabajar bajo el perfil que quiere el profe del equipo profesional, ¿no? El perfil de jugador que quiere el equipo profesional. Entonces, tanto las metodologías que utilizamos son basadas a lo que utiliza el equipo profesional. Entonces, ellos, digamos que el ciclo no varía mucho, pero pues, digamos que la carga de trabajo, las cargas semanales, el tipo de microciclo de la semana, pues varía dependiendo de la competencia que ellos tengan, porque pues usted sabe que ellos sí tienen competencias más seguido. Entonces ellos basan muchas veces la semana más en los procesos de recuperación del deportista que más en la optimización del rendimiento de la carga. Entonces ellos van más enfocados dependiendo del trabajo o a la cantidad de competencias que tengan en la semana, pero digamos que la metodología de trabajo es similar a la que utiliza el profe, la que utiliza el profe Javier, aparte de los trabajos de fuerza que son requeridos pues por el departamento médico y por el departamento también de los profes de la preparación física. Ok. Y el trabajo de fuerza que hace el equipo profesional, ¿cada cuánto lo hacen ellos? Pues, profe, ellos, digamos que el trabajo de prevención de lesiones, ellos lo hacen una vez a la semana. Pero digamos que en la literatura, el profesor Francisco Seirulo, no hace mucho tiempo, sacó un tema que es el tema del entrenamiento coayudante. Y él habla de hacerlo de 2 a 3 veces a la semana. El entrenamiento coayudante es el entrenamiento que está enfocado a la salud del deportista, que es todo ese tipo de entrenamiento de reducción del riesgo de lesión, que es entrenamiento de la fuerza o de la fuerza funcional. Entonces, la literatura habla que son de 2 a 3 veces a la semana, 15 o 20 minutos previos a la parte del entrenamiento. Ni siquiera dentro del calentamiento, sino previos al entrenamiento.
pero ellos en el equipo profesional lo trabajan una vez o 2 veces a la semana si es semana larga, y si es semana corta si hacen dependiendo pues la cantidad de partidos que tengan o el tiempo que tengan para recuperar al deportista, una vez a la semana. Pero sí, digamos que como consejo de pronto, si lo pueden implementar de 2 a 3 veces a la semana, 15, 20 minuticos antes, se puede hacer. Aparte que los entrenamientos son de diferentes tipos, ¿no? El entrenamiento coadyuvante está el entrenamiento estructurado, que es como más aplicado a la propiocepción, a la estabilidad de las articulaciones y demás. Está el coadyuvante general, que es el que entrena más la parte de la hipertrofia muscular en la parte del tren superior, que eso es otra cosa que los deportistas del equipo profesional todos los días van al gimnasio antes del entrenamiento a fortalecer su tren superior. Y está el entrenamiento coadyuvante en cuanto a la optimización del rendimiento y la prevención, que son ya digamos que las cargas más fuertes a nivel muscular, que son de tipo, de la contracción de tipo excéntrica y concéntrica. Entonces, eso depende como del día de la semana, pero ese es como el consejo o lo que dice la literatura, lo que dice el profesor Francisco Ceirul. Ok, profe, muchas gracias. No, a usted, profe, y un gran abrazo, profe. Igualmente, profe. Profe, aquí tenemos una pregunta de un deportista y pregunta cómo se puede trabajar para minimizar la fatiga de los últimos minutos de juego, entendiendo que en los últimos minutos de juego, como baja la condición física y se empieza a caminar y no se puede como rendir al máximo. Entonces pregunta al jugador que cómo lo puede trabajar para mejorar en esa capacidad. Bueno, lo que estábamos hablando ahorita, precisamente lo que le estaba explicando ahorita el profe Álvaro, hay que mejorar los ejercicios o seguir trabajando haciendo énfasis en la fuerza y en los ejercicios de reducción del riesgo de lesiones. ¿Por qué? Porque pues, la mayor cantidad de lesiones se dan en los últimos minutos de los partidos, por la desconcentración o por el nivel de fatiga acumulado que ya se tiene por los minutos recorridos del partido o durante el partido. Entonces hay que hacer mucho énfasis en el fortalecimiento. Si usted tiene un músculo fuerte, grande, un músculo bien trabajado, va a ser un músculo más resistente y con menor probabilidad de lesionarse y con mayor probabilidad de resistir. Acuérdese que hablamos de que la fuerza era la capacidad madre. Entonces, si usted tiene un músculo bien trabajado, va a ser más resistente. Entonces, por lo tanto, seguramente usted va a tener la capacidad de sostener su rendimiento ante los esfuerzos intermitentes de alta intensidad, prolongándolos por mayor cantidad de tiempo, o por los 90 minutos que dura el partido, o 100 minutos que puede durar el partido. Entonces sí recomiendo mucho el trabajo de fortalecimiento, fuerza, en los componentes que le digo, concéntrico, excéntrico y la potencia muscular. Vale, profe, por aquí, no sé si es la misma pregunta del profe Marlon, la de las edades. Profe, ¿es teniendo en cuenta qué tiempos, profe Marlon? ¿O es la continuación de la pregunta de arriba? Si quieres conectarte, o por prender ahí el... Profe, es la continuación. Bueno. ¿Y tienes otra pregunta, profe? No, en el momento no. Ya El más niño, tarde. ya que él habla ahí de los niños, también el trabajo de fuerza, en la iniciación de la fuerza también es importante, ¿no? A partir yo creo que los niños desde niños, desde su nacimiento, están haciendo fuerza en los juegos, ¿no? Entonces hay que ir trabajando un poco en la iniciación de la fuerza, y sobre todo, pues muy poca carga, obviamente de peso levantado, pero sí trabajar los gestos técnicos requeridos para los trabajos de fuerza. Cosa que ya cuando entramos en la fase de especialización del deporte, ya tengamos muy avanzados esos niveles de fuerza o esa técnica para que podamos ya empezar a aumentar la carga en cuanto al peso levantado en los trabajos de fuerza. Esa es, Juli, no sé si haya más preguntas. Sí, otro profe que quiera hacer otra pregunta, tenga alguna otra inquietud. Profes, este es el espacio para
para preguntar, para consultar. Yo creo que profe Marlon, profe Javier, profe Cristian, profe Samuel, profe Loren. No, profe, ahí ya estamos claros en esa parte. Muchas gracias. Aquí está la profesora Loren, ella también está aquí escuchando, entonces pues ya le quedó claro también. Ok, igual, Juli, la idea es lo que les dije ahí, ahí está el contacto, está el puente por medio tuyo para pues cualquier cosa que podamos compartir tanto de ustedes hacia mí como de parte mía para con ustedes. Entonces, ahí está el contacto, está el puente. Esa presentación yo se la compartí a Juli, no hay problema de que pues la compartamos. Lo que les dije, eso es para el fútbol, de fútbol para el fútbol, no es de nosotros, sino lo creamos es para compartir el conocimiento. Profe, muchísimas gracias por el taller de hoy, por esta gran explicación. La verdad que ha sido de bastante ayuda para recordar todos los conocimientos, refrescar un poco ideas, aprender también de todas las metodologías nuevas, todo lo que se viene implementando. La verdad que, profe, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Muchas gracias también a todos los asistentes. Damos por finalizada la charla de hoy. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una feliz noche y buen descanso para todos. Gracias, Sí, muchas profe, gracias, Juli, y a ti por la gracias. invitación y a todos por habernos escuchado y acompañado. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, profe. Profe, muchas gracias por la invitación también a ustedes. Bueno, que estén muy bien. Chao, Juli, estamos hablando. Vale, Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. gracias.